Después de cada caída. Todo estudiante de ocultismo que aspira a una vida superior sabe que debe esforzarse por ser un amoroso y fraternal servidor de los demás. Pero como principiante en el camino de perfección, también sabe que hay momentos de desfallecimiento y otros de debilidad ante las tentaciones que le hacen caer en pruebas a veces inesperadas. Cuando ese estudiante medita, ora, discierne y pide ayuda a lo superior, a la vez que se pone en estado receptivo para ello, vuelve al estado espiritual que le corresponde y comienza de nuevo la batalla contra el enemigo que lleva dentro. Este artículo podría haber sido escrito perfectamente por cualquier aspirante después de una de esas caídas y una vez dispuesto de nuevo a proseguir su camino. El acto físico de lo que normalmente llamamos mirar u observar se produce gracias a que los terminales nerviosos de la retina reciben la frecuencia de luz relacionada con el color del objeto percibido. El ser humano, en general, percibe 7 frecuencias relacionadas con los colores del arco iris, las que, hablando de vibraciones, son unas cuantas más, pero muy pocas en comparación con las vibraciones existentes, que son infinitas. Esto quiere decir que solo vemos u observamos las vibraciones relacionadas con los objetos del mundo físico, pero nuestros sentidos, ni tampoco la mente, no están tan desarrollados como para percibir, entre otras muchas fuerzas, como por ejemplo la electricidad, el magnetismo o los rayos X, o incluso las partículas atómicas y subatómicas que forman el mundo en que vivimos. Será en un futuro aún lejano cuando desarrollemos los próximos sentidos llamados clarividencia, desde el punto de vista voluntaria y consciente, claro, y clariaudiencia. Pero para que podamos alcanzar esos poderes hay que desarrollar, al menos hasta cierto grado, el poder interno, ese yo superior que nos intenta guiar a modo de voz de la conciencia, ese observador. Si tenemos que desarrollar ese yo superior para que ocupe el lugar de la personalidad, debemos saber primero quiénes somos. Así es que veamos lo que es la personalidad y lo que es el yo superior. El ser humano ha desarrollado a través de su propia evolución, o sea, lo que es la vida del espíritu reencarnante, ha desarrollado dentro de las formas físicas varios cuerpos o vehículos de manifestación que se consideran 4 y son los siguientes. Primero sería el cuerpo físico, que es el que primero utilizamos, es el más antiguo, el más perfecto, el que primero utilizamos, como hoy utiliza otra vida grupal en desarrollo, que es el reino mineral. Lo utilizan todos los reinos, pero nosotros comenzamos por una forma similar, aunque no tan densa, sobre todo en el sentido de conciencia. Segundo sería el cuerpo vital, compuesto de 4 éteres que compenetran la materia, y cuando hablo de materia estoy hablando de átomos y sus partículas o divisiones, hoy llamadas quark y gluones, por ejemplo, ¿no? Este cuerpo vital que mantiene el cuerpo físico vivo, incluyendo el funcionamiento del organismo y los sentidos, entre otras cosas. Este es el cuerpo etérico que sale del cuerpo físico después de la muerte. Es ese doble etérico idéntico al cuerpo físico que algunas personas dicen que han visto y le han denominado pues un fantasma o algo así. El tercer cuerpo o vehículo sería el cuerpo de deseos o emocional. Hay quien le llama también el cuerpo astral,
que nos permite tener deseos, sentimientos y emociones. Es el que nos impulsa gracias a esos deseos. Este cuerpo lo tienen también los animales, que aunque menos desarrollados que el nuestro, bueno, no tienen esa parte, digamos, de maldad que nosotros, al no tener la mente y la voluntad para hacer mal intencionada y conscientemente. Nosotros sí lo hacemos. Y por último, no es exactamente un vehículo, pero bueno, vamos a interpretarlo como que es una herramienta más, es la mente, la que permite al yo superior enfocarse en el mundo físico y conectarse con el cuerpo físico, el cerebro, etc. Una mente que, aunque es el instrumento menos desarrollado, pues nos ha servido para dar ese gran paso desde la era prehistórica hasta nuestros días. El hecho de razonar. Es el cuerpo, entre comillas, como he dicho, o instrumento que debemos desarrollar. Estamos en sus comienzos, o mejor dicho, espiritualizar también, cuanto antes, para así vencer el aspecto personal animal que aún tenemos, sobre todo por parte del cuerpo de deseos. Miles de años atrás era mucho más dominante y por supuesto la mente mucho más débil. Estaba comenzando a formarse, hoy ya la utilizamos, aunque en un grado muy inferior al poder que tiene la propia mente, pero la utilizamos, estamos comenzando a utilizar ya de una forma voluntaria y consciente para desarrollar grandes cosas aquí en la Tierra y en la vida. Es imprescindible para la búsqueda de la meta para lo que fuimos creados. Volviendo a lo que estábamos tratando en el primer párrafo y después de ver que tenemos 4 vehículos, cada uno de ellos de materia más sutil y todos ellos compenetrándose en un mismo espacio con el que es el cuerpo físico, se compenetran mutuamente, he de decir que el sentimiento y las emociones del cuerpo de deseos se formaron y se siguen formando gracias a los impactos externos que afectan al cuerpo físico y por medio de los sentidos. Antes de desarrollar la mente, nos guiábamos por esos sentimientos, emociones, instintos, deseos y pasiones. Por eso éramos más casi animales que humanos. Pero fueron precisamente esos impactos del exterior, lo que percibíamos internamente que nos llegaba del exterior, esas sensaciones, las que hicieron que la humanidad comenzara a interesarse por lo exterior. Fue cuando nos dieron el germen de la mente y como ya a partir de ahí ya comenzamos a utilizarla, que es lo que hoy llamamos razonar. De tal manera que exteriorizamos la conciencia, que la teníamos interna como los animales, la exteriorizamos y comenzamos a utilizar la mente. Y ese fue el primer paso como humanos, fue cambiar a el ser, lo que hoy llamamos ser humanos. Hoy actuamos de la misma forma, pero como en estos miles de años últimos hemos espiritualizado de forma más notable el cuerpo de deseos y un poco más la mente, creemos que somos buenas personas y que casi hemos alcanzado la meta que tenemos que alcanzar como seres humanos. Y nada más lejos. Hemos espiritualizado el cuerpo de deseos un poco. Digamos que los sentimientos de hoy sí son más elevados que los de hace unos miles de años, cuando disfrutábamos pues viendo cómo echaban a los cristianos a los leones, por ejemplo, o cuando comprendíamos casi de una forma lógica que el hombre matara a otro pues porque necesitaba lo que él tenía. Entonces hoy ya eso nos produce terror, nos produce náuseas, por decirlo más claro, ¿no? Nuestros sentimientos y deseos y emociones son más refinados, más elevados, tienen una vibración más elevada perteneciente a las regiones superiores del mundo del deseo que están relacionadas con el cielo. Y lo mismo ocurre con la mente. No es que la mente
hace miles de años fuera más mala o fuera peor, sino simplemente que estaba sin desarrollar y estaba muy dominada por el cuerpo de deseos. Por lo tanto, era, para entendernos, era cómplice y encubridora, ¿no?, de aquellos deseos y sentimientos. No tenía fuerza como para superarlos, para razonar sobre ellos y cambiar. Hoy el ser humano se ha manifestado de una forma más intensa, la voluntad se ha hecho más fuerte, la mente es más fuerte y la utilizamos con más poder y por lo tanto hemos desarrollado una consciencia más elevada. Y es esa consciencia actual más elevada la que nos da el poder de utilizar mejor la voluntad, con mejor voluntad para todo, y por lo tanto hacer un mejor uso de la mente para eliminar esos deseos, sentimientos y emociones de aquella época que aún quedan. Como es evidente, después de las explicaciones dadas, resulta que, primero, a partir del cuerpo físico y gracias a sus sentidos, se manifiestan o creamos los deseos, los sentimientos o las emociones. Quiero decir que los sentidos, algo que nos llegue por el sentido del tacto, por el sentido de la vista, pues hace que se produzcan sentimientos, deseos y emociones. Dependiendo de lo que veamos, pues puede producirse un efecto de un sentimiento, que se manifieste un sentimiento bueno o malo. Segundo, de los sentimientos y emociones surgen o creamos como respuesta pensamientos, sean conscientes, sea conscientemente o inconscientemente, pero los creamos. Si son conscientemente y con voluntad, lo lógico es que los creáramos en forma positiva, que fueran buenos. Y estos pensamientos que creamos surgen o son creados en base al archivo que normalmente llamamos memoria. Además de lo que nos llegue por los sentidos, tenemos una memoria y en cuanto nos llega algo se compara con lo que tenemos guardado. Y normalmente creamos una respuesta. La respuesta tendrá mucho que ver con la naturaleza positiva o negativa de lo que hay en esa memoria, más las experiencias que hayamos tenido a lo largo de nuestra vida. Y ahí es donde nosotros tenemos el papel principal para utilizar la voluntad. Porque si la respuesta es automática o instintiva, a lo mejor es mala y conviene cambiarla. Por consiguiente, lo que percibimos, analizamos o razonamos tiene su origen en lo que llega a los sentidos y en lo que guardamos en la memoria. Generalmente y principalmente. La respuesta inmediata a esas sensaciones suele venir del cuerpo de deseos de manera impulsiva o instintiva y, por otro lado, de la mente, cuya naturaleza está basada en lo experimentado en esta vida y en la quinta esencia de las experiencias de vidas pasadas. Recordemos que la conciencia que nos habla, esa voz de la conciencia que nos habla, es el resumen, es el resultado total de la quintesencia de lo que hemos extraído, del beneficio extraído de cada renacimiento. Bueno, pues es la quintesencia de las experiencias de vidas pasadas, mientras que la respuesta de la mente, por otro lado, pues se basa en el cuerpo de deseos y esta respuesta puede ser relacionada con el cuerpo de deseos, puede ser de tres clases. A, que sería la indiferencia, una respuesta de indiferencia, B como atracción y C como repulsión. Así es que, como podemos ver, la que debería ser mejor respuesta es la de interesarse consciente y voluntariamente por el hecho que esté ocurriendo, que nos esté afectando, que estemos viendo, interesarnos para discernir y ver la parte positiva o más elevada del asunto. Supongamos que hemos cometido un gran error, hemos metido la pata, hemos hecho una gran crítica a una persona, estamos arrepentidos de ello, recordamos lo que ha pasado, lo tenemos en la memoria, está todavía fresco y lo razonamos y nos damos cuenta de nuestro error. Y aunque el cuerpo de deseos esté ahí con sus
sus emociones o sentimientos negativos, de algo de rencor, de algo de mal, la mente por otro lado con malos pensamientos hacia esa persona, nosotros siempre tenemos a nuestra disposición la voluntad de utilizar la conciencia por un lado para hacerlo conscientemente, la voluntad para hacerlo voluntariamente y por supuesto la mente para razonar y buscar ese aspecto positivo, esa parte positiva que siempre tiene todas las cosas que normalmente llamamos malas. Se dice en filosofía oculta normalmente que el mal es un bien en formación. Y eso ocurre con todas las cosas malas. Si buscamos siempre hay una parte buena. Y esa parte buena es la que tenemos que utilizar para volver a comenzar y decir esto ha pasado, se olvida y voy a comenzar de nuevo. Esta persona... yo mismo he cometido el error o ella ha podido cometer otros, pero esto se olvida, se borra de la memoria y yo voy a volver a comenzar con esta persona como siempre, con un comportamiento correcto. Ahí hay que trabajar sobre los deseos, sentimientos y emociones negativas que el cuerpo de deseos tiene muy arraigado ahí. Y para eso tenemos que utilizar el discernimiento. A nivel físico decimos que no somos lo que vemos, puesto que estamos formados por materia sólida, líquida, gaseosa y etérica. Es decir, células, moléculas, átomos y hasta ahora la ciencia no ha descubierto más, claro, pero bueno, dice que también los últimos descubrimientos son estas partículas o subpartículas llamadas quark y gluones. Eso es la materia física. Pero eso en realidad no somos nosotros, ese es el vehículo que utilizamos para experimentar, para evolucionar, para desarrollar cualidades aquí en el mundo físico. En cada mundo se necesita un vehículo, un cuerpo de la misma materia. Y nosotros tenemos el cuerpo físico que es utilizado por el yo gracias a la mente y que se hace móvil, se mueve y experimenta gracias al cuerpo de deseos emocional y al cuerpo etérico que la mantiene vivo, entre otras cosas, y el aspecto de los sentidos y otras cosas. Pero incluso entre estos últimos, estas partículas, este cuerpo físico, hay muchísimo espacio vacío entre estas partículas que se descompone el átomo, y esas otras partículas se descomponen en, como he dicho, en quark y en gluones. Entre esas partículas hay espacios aparentemente vacíos para nuestra visión física, pero en realidad no está vacío. Antes de descubrirse estas partículas, se decía que entre átomos había un espacio vacío. Luego se han descubierto que cada átomo se descompone en varias subpartículas y estas a su vez en otras. Por lo tanto, no hay ningún espacio vacío. Lo que llamamos espacio vacío está lleno de partículas mucho más sutiles, cada vez más sutiles. Se dice invisible, pero es el origen en realidad de todo lo mencionado en esta línea. Lo que estamos hablando es la base de la materia física. Por tanto, en realidad no somos el cuerpo físico ni tampoco el cerebro. El cerebro funciona como todo el cuerpo físico gracias al cuerpo etérico que le compenetra, que le da vida y que hace que funcione todo el organismo. Y el cerebro es muy en particular gracias a la mente. La mente está conectada a todos los vehículos. Es la herramienta con la cual estamos utilizando el cuerpo físico gracias al cerebro. A nivel esotérico, tampoco somos el cuerpo físico, puesto que las emociones, deseos, etcétera, le dominan al cuerpo físico, o sea que está por encima del mismo. Estos últimos son dominados, las emociones y los deseos son dominados por la mente, y esta última es gobernada por la voluntad, que es propia del yo superior, del ego. Si el origen de la humanidad está más allá de los átomos y sus partículas, y si los deseos, sentimientos y pensamientos, que son todo de materia invisible a nuestros sentidos,
Bueno, pues si estos son dominados por la voluntad, quiere decir que nuestro origen es una clase de energía, fuerza o espíritu cuya mente y naturaleza está más allá de todo lo que podemos imaginar. Más allá de la mente, de las emociones, de los deseos, de la vida que se concentra en el cuerpo etérico y, por supuesto, del cuerpo etérico, por muchas partículas y subpartículas que tenga. Esa vida original, esa conciencia, esa voluntad perteneciente al espíritu está muy por encima de todo eso. Y si, guiándonos por todas las religiones, culturas y ya incluso por la física cuántica, queremos darle un nombre que represente lo que es, pues diríamos que es omnipotente, porque nada hay a nuestro común entendimiento por encima de él. Ese espíritu, ese algo que no vemos, pero que es el origen de nuestro verdadero ser, o sea, de nosotros, con la conciencia que tenemos aquí como con la conciencia que tenemos después de la muerte. Y podríamos decir también que es omnipresente, porque todo lo creado y que podemos percibir tiene su origen en él, y por tanto está en todo, y nosotros estamos dentro o pertenecemos a él o a ello. Y es omnisciente porque su sabiduría debe ser infinita para poder crear todo lo que hay creado. Y si con esto me estaba refiriendo al principio a nuestro propio espíritu, al verdadero espíritu virginal, que fue diferenciado por Dios, me estoy refiriendo a la misma vez a Dios mismo. Cuando hablo de omnipresente, de omnisciente, de omnipotente, porque Dios es el que ha creado todo el universo y nosotros nos creó a continuación para que a través de todo ese universo y todos esos mundos desarrolláramos sus poderes que tenemos todos latentes y nos hiciéramos o nos hagamos dioses como Él. Por lo tanto, somos dioses en formación. Y tenemos todas esas cualidades suyas, todas esas virtudes, todos esos poderes. Y cuando volvamos al mundo en el que Dios nos puso, cuando nos diferenció, seremos dioses. Y podremos crear como Él ha creado. De todo esto podemos deducir que nuestra meta final es Él, Dios, y que como hijos o parte suya en espíritu que somos, tenemos sus propios poderes y posibilidades latentes para ir desarrollándolos. Sabiendo esto, nos podemos preguntar, ¿qué impide que yo acelere mi desarrollo para transformarme en ese espíritu yo superior? Y nos podemos preguntar también, ¿qué ayuda tengo para conseguirlo? El mayor inconveniente que actualmente tiene la humanidad es el poco control de la mente y el poder del cuerpo de deseos sobre esta y sobre la voluntad. Así es que nuestro mayor esfuerzo debe centrarse en el control y la purificación de la mente. Cuando queremos hacer una limpieza en la casa o en una habitación, además de dicha limpieza, tenemos que cerrar las ventanas para que no entre suciedad. Pues bien, eso mismo tenemos que hacer respecto a la mente. Primero, limpiar la mente de todos aquellos pensamientos que nos llevan a actuar mal. Y segundo, evitar que penetren malos pensamientos. Primero, también en la habitación se entiende que con la limpieza se hace orden, se ordena. Por lo tanto, si nos observáramos cada uno de nosotros, hiciéramos una meditación diaria todas las noches y viéramos lo que hemos hecho durante todo el día, cómo hemos pensado ante determinadas circunstancias, ante determinadas personas, ante determinadas palabras que hemos oído, o ante ciertas cosas que hemos visto,
pues podríamos conocernos un poquito, cómo hemos pensado, qué reacciones hemos tenido, qué sentimientos hemos expresado, qué deseos hemos sentido o impulsos, o qué hemos hablado, qué hemos dicho. Entonces podríamos conocer un poco cómo somos. Y si viendo todo eso tenemos la buena voluntad de decir voy a poner orden y voy a hacer limpieza, pues podremos comenzar por decir esto me sobra, esto lo tengo que eliminar, no sé, pues la crítica contra este compañero en el trabajo, los malos pensamientos sobre esta otra persona, este vicio que me domina cuando surge el deseo y no me resisto ni lo razono y caigo en él rápidamente. Entonces hay que limpiar y hay que ordenar. Lo que es bueno, diferenciarlo de lo que es malo. Lo que es malo, eliminarlo. La suciedad entra por los sentidos físicos del cuerpo, los cuales, si los repetimos, crean un mal hábito. La suciedad también puede entrar por los sentidos físicos y como vehículo también por el cuerpo de deseos, dependiendo de lo que captan nuestros sentidos, pero también de lo que rememoremos. Pensamientos de hechos del pasado también pueden estimular sentimientos, deseos y suciedad. Y todo eso, si se repite sobre todo, se crea un mal hábito. Estos, a su vez, estimulan y son un aliciente para que tengamos malos deseos y sentimientos. Y estos, a su vez, se asientan en la memoria como un patrón de conducta y respuesta ante nuestra relación con el prójimo y ante las circunstancias que surgen en nuestra vida cotidiana. Ese es el mecanismo que tenemos dentro de nosotros, que está por encima del cuerpo físico. Relacionado con los sentidos físicos, sí, pero está por encima, está en el cuerpo de deseos y en la mente. Todo el mecanismo. Y la solución, ese orden y esa limpieza, está en esos dos vehículos. Por lo general, nos inclinamos a disfrutar de los placeres materiales, egoístas y sensuales que no forman parte del desarrollo espiritual. Son muchos los deseos que nos dominan, los placeres que nos dominan y no ponemos límite, al contrario. Gozamos, nos hacemos más materialistas, más egoístas, más egocéntricos y tenemos más vicios y más deseos negativos en general. Rechazamos todo aquello que suponga hacer un esfuerzo por desarrollar la naturaleza de nuestro yo superior. Nos cuesta mucho hacer una meditación sobre nosotros mismos, hacer una oración, hacer una retrospección por la noche de todo lo que ha pasado durante el día para ver nuestros errores y nuestros fallos. Todo eso nos cuesta mucho. Caer en la crítica y en vicios y todas estas cosas no nos cuesta nada. Y eso es lo que hemos estado haciendo en todas las cientos y miles de renacimientos. Cuanto más atrás, peor. Renacimientos del pasado. Cuanto más en el pasado, peor. Porque más estábamos dominados por todo eso. Por lo tanto, estamos ya en una época, estamos acercándonos a la era de Acuario, donde todo eso debe cambiar. Y por tanto tenemos que comenzar a utilizar la mente para discernir, utilizarla de una forma voluntaria, con conciencia, y empezar a ordenar y hacer limpieza. Así es que, hablando de todo esto que nos domina y todas estas cosas, pues diremos que primero nos dominan el resentimiento, la envidia, el egoísmo, la venganza, la crítica, la injuria y un sinfín de deseos y sentimientos cuyo origen está en la naturaleza animal del cuerpo de deseos que aún tenemos desde que comenzamos a ser humanos, como he dicho antes. Y segundo, no tenemos interés en desarrollar la voluntad para imponerla sobre la mente, para así hacer limpieza y purificar la personalidad. La voluntad, hay muchos medios para desarrollarla.
pero precisamente para mí quizás sea el mejor. Precisamente eso, el estar atentos sobre nosotros mismos, hacer esa retrospección nocturna, autoanalizarnos y ver cuáles son nuestros defectos, nuestros sentimientos, estos sentimientos que nos surgen, esos deseos malos, esos vicios que nos dominan. Cuando ponemos voluntad en analizar todo eso y ponemos voluntad en erradicarlo y ponemos voluntad en eliminarlo y en no practicarlo y en no hablar mal y en no decir esto y en no criticar, estamos desarrollando la voluntad. Pero si además hacemos un ejercicio de concentración, la desarrollaremos más todavía. Y si hacemos una meditación sobre todas estas cosas que estamos hablando, manteniendo la voluntad en ella y hacerlo de una forma como no se puede hacer de otra, claro, con voluntad y con conciencia, entonces desarrollaremos muchísimo más la voluntad. Y si desarrollamos la voluntad será cuando podemos utilizar muchísimo más en un grado muy superior al que la utilizamos a la mente. Y si la mente se impone sobre esos deseos, sobre esos sentimientos, sobre esos vicios, sobre esas críticas, sobre el mal hablar y el rencor y el odio, etc., al final terminaremos haciendo esa limpieza y terminaremos no cayendo en más errores y terminaremos con ese tener que arrepentirnos día tras día de las meteduras de patas que hacemos. Así que si alguno se pregunta, bueno, ¿y qué podemos hacer al respecto? Si el hecho de experimentar u observar algo hace que nos interesemos en ello, lo primero que debemos hacer es analizarlo o discernir sobre su naturaleza. O sea, utilizar la mente con voluntad y conciencia para ver si puede ayudarnos en nuestro desarrollo espiritual o no. A mí me duele mucho y lo veo alguna vez que otra, como gente joven se fuman lo que llaman los porros, la marihuana y todas estas cosas que aparentemente, según dicen ellos, no pasa nada, no tiene nada de peligro, pero por ahí han comenzado muchos que han terminado con la cocaína y con la heroína y todas esas cosas. Si en esa primera vez, si en esa primera propuesta, tentación, decimos que no, discernimos para ver, para analizar lo que nos proponen o la tentación misma de cualquier vicio, cualquier cosa, y si lo hacemos con voluntad y conciencia, lo razonamos, pues por supuesto que no cabe la menor duda que lo rechazaremos. Y si se rechaza la primera vez, estamos fortaleciendo la voluntad para que la próxima, si surge, seamos más fuertes todavía y digamos mucho antes. Digamos, no, simplemente no. Pero la regla más segura para superar todos los obstáculos sería no pensar en aquello que nos domina y que puede entorpecer nuestro desarrollo interno. Esto está más dirigido, concretamente, sería para casos que ya hemos conocido, respecto a cosas que ya hemos practicado y que no son buenas. No pensar en ello. Porque si pensamos en ello, lo rememoramos y se fortalece. Surgen los sentimientos o deseos que correspondan y se fortalecen. Y surgirá la tentación. Por lo tanto, lo que hay que hacer es olvidarnos de ello, por medio de no repetir ese deseo, ese sentimiento o ese pensamiento. Es necesario erradicar los malos hábitos de pensar mal y de tener malos deseos y sentimientos para eliminarlos de nuestra memoria. Y eso no puede ocurrir hasta que dejemos de alimentar esas imágenes guardadas, fruto de las experiencias del pasado. Esto es un hecho que ocurre muy a menudo. Cuando yo comencé, me hice estudiante regular de la Fraternidad Rosacruz-Masgendel, comencé a notarlo mucho. O sea, yo quería ir por el buen camino, lo más recto posible, quería purificar mi personalidad,
espiritualizar mi carácter y por tanto luchaba contra los recuerdos que tenía de hechos del pasado que ya en ese momento de deseo de espiritualidad no eran nada correcto que los mantuviera ni que los recordara. Entonces hay que evitar que la mente rememore lo que en un pasado hicimos, recuerdos que están ahí guardados y que pueden florecer incluso a modo de tentación. No hay que, si surgen imágenes del pasado que no son buenas, que no fueron buenas, no hay que quedarse en ellas. Hay que dejar que pasen de largo. No hay que pensar, porque si pensamos las fortalecemos. Simplemente se dejan y lo mismo que florecen, que se presentan ante nuestra memoria, si no les hacemos caso, se marchan. Por ejemplo, podemos enfadarnos por el hecho de ver o recordar algo que hizo una persona determinada. Aquí estamos hablando de cualquier ejemplo es válido para este tema. Está claro que lo que debemos hacer es cambiar esas imágenes por otras donde veamos algo positivo, como decía antes, o donde evitemos juzgarle. Y aquí entré en juego la regla de si queremos cambiar a una persona, debemos cambiar la manera de verla en nosotros mismos. Este ejemplo se relaciona con algo que vimos que hizo otra persona y nos hizo, pues no sé, criticarle, insultarle o incluso nos peleamos con él. ¿Por qué? Pues porque nos sentimos impulsados. El instinto, el cuerpo de deseos, si a lo mejor ya le conocíamos, a lo mejor le teníamos un poco manía o algo de odio, de rencor o de, no sé. Sentimos un impulso, no lo razonamos, o sentimos un deseo, no lo razonamos y nos metimos en ese follón sin necesidad, porque a lo mejor, vamos, muy posiblemente, si lo hubiéramos razonado, hubiéramos actuado de otra forma. Entonces, todas estas cosas, como digo, no hay que recordarlas. Porque recordar todas estas cosas donde han intervenido el odio, el rencor, los malos deseos, los malos hechos, las malas palabras, es para darles fuerza y para que otra vez intenten surgir, intenten manifestarse. Es decir, si en vez de recordar el mal que una persona hace, recordamos que nuestro hermano, por ejemplo, si el caso fuera relacionado con una persona en concreto, pensáramos, bueno, es un hermano nuestro que está evolucionando como nosotros, que tiene otras virtudes, que en un error puede caer cualquiera, lo podemos pensar también, que hay que perdonar, etcétera. Y si vemos todas esas cosas y guardamos esas imágenes para repetirlas con un toque de amor y fraternidad, cada vez que la veamos o que nos acordemos de ella, pues no cabe duda que estaremos cambiando a esa persona dentro de nosotros. Y a partir de ahí no crearemos ningún mal sentimiento, deseo o pensamiento sobre ella. Repito, hay que cambiar dentro de nosotros. Los conceptos negativos, conceptos malos sobre algo, sobre alguien, sobre un hecho del pasado, sobre algo que hemos visto hoy, hay que eliminarlo, hay que quitar esa suciedad y poner orden. ¿Qué es poner orden? Pues quedarnos con lo positivo, buscarlo o si lo tiene, quedarnos con lo positivo. Y entonces, aunque haya habido algo negativo, con lo que nos estamos quedando, eso es lo que va a hacer que en nosotros esté lo positivo de un hecho negativo. Y si lo que tenemos es positivo, lo que estamos haciendo es cambiar dentro de nosotros algo que es negativo o que ha sido negativo fuera de nosotros y que lo hemos percibido por los sentidos. Pero si queremos ir un poco más allá y hacer una limpieza a fondo en la mente, no nos tenemos que conformar con olvidar ciertas prácticas e imágenes mentales de pensamientos, sentimientos, palabras, obras, etc. Y no pensar en lo que nos perjudica a nuestro desarrollo interno,
sino que deberíamos estar atentos constantemente en lo que hacen nuestros diferentes cuerpos para actuar siempre en conciencia y así dar paso al verdadero yo superior. La idea es prevenir y cambiar las imágenes mentales que tenemos y que creamos. Y a la vez que nuestra atención, por otro lado, se centra en que el cuerpo de deseos no intente estimularnos en sentido contrario, claro. Lo que decíamos de olvidar. Y si se rememora, ver lo positivo y quedarnos con lo positivo. Y lo que guardamos es, por lo tanto, lo positivo. Prevenir es enfocar voluntaria y conscientemente la mente en todo lo positivo que podamos observar de la persona o de los hechos. Eso es prevenir. Hay que tener claro que todo lo negativo en que hasta ahora nos hemos fijado o hemos rememorado son hechos impermanentes en nosotros, que no nos pueden traer felicidad alguna ni ayuda espiritual. Esas imágenes nos traen apego a lo que es contrario al desarrollo del espíritu y a nuestra relación con Dios. Digo apego por no decir malos sentimientos, deseos, etc. No despiertan nada bueno en nosotros y por tanto es contrario, está en lucha con lo que representa el espíritu. Y por supuesto Dios. Si es algo que nos causa aversión y rechazo por parte de nuestra conciencia, debemos pensar en algo que nos cause felicidad, amabilidad, amor, compasión, servicio desinteresado, etc. Esto es fácil. Si yo veo a una persona que está haciendo algo mal, digo, bueno, ha evolucionado poco, le queda mucho, está en un error, se ha equivocado o está actuando por un impulso del cuerpo de deseos. Si puedo voy a hacer algo positivamente, pero nunca guiado yo por un impulso tampoco. Cuando una persona critica, podemos quitarle ese sentido de crítica si le intentamos hacer ver lo positivo. Y así pues se puede hacer con todo. La persona que se quiere quitar de fumar, por ejemplo, debe pensar en el mal que hace el tabaco a su cuerpo y por tanto debe cambiar sus pensamientos, sus deseos. Pensamientos de poder conseguirlo, de confianza propia, de la salud que ganará y de que eso no puede ser parte de él, puesto que él es parte de Dios donde no cabe ningún mal hábito que domine a la persona. Eso es lo que debería pensar. El cuerpo físico es el vehículo del espíritu para experimentar y evolucionar aquí en la tierra. Entonces, si el tabaco perjudica al cuerpo físico y puede hacer que la duración de su vida se acorte muchísimos años, lo lógico es que piense, pues voy a evitar eso. Utilizando la mente con discernimiento, con sabiduría, por partes si abrimos la mente, si la meditación, la concentración, la oración nos abre a la influencia del espíritu, lo que estaríamos haciendo es purificar la mente. Y esta mente dominará el deseo. En el caso de, por ejemplo, del tabaco, pues dominaría el deseo de fumar, porque el espíritu nos haría ver el error. Como ocurriría también en el caso de odio y de maldad en cualquier sentido y contra cualquier persona. Purificar la mente también es meditar sobre nosotros mismos. Hacer una introspección para analizar nuestros deseos, sentimientos, pensamientos y palabras a lo largo del día, como he dicho antes. Así podremos cambiar esas imágenes mentales, porque cuando la mente es impura, estamos intoxicando nuestros diferentes vehículos. Una mente dominada por un vicio, por el alcohol, por la droga, puede llevar a esa persona a eliminar su propia vida, a morir muchísimo antes de lo debido, a sufrir, a crearse enfermedades, a arruinar su vida y la de las personas que tiene alrededor. Y un sinfín de cosas más, sufrimientos, quedarse sin trabajo y por tanto sin dinero y por tanto una vida que es inimaginable para cualquier
persona. Y todo porque no ha sabido controlar su mente, no ha sabido fortalecer su voluntad para controlar su mente. Y no ha colaborado en nada para decir voy a abrirme a la influencia de lo que hay arriba, que estoy seguro que hay algo bueno arriba. Es lo que tienen Hay muchas escuelas hoy que inculcan estas enseñanzas, estos sentimientos, estos buenos deseos. Yo hablo por la que más he conocido y a la que he estado durante muchísimos años y la que llevaré conmigo siempre, puesto que es la escuela en la que siento que su enseñanza me ha despertado algo dentro que ya tenía, que ya traía de otras vidas. Esa escuela para mí es, como he dicho, la Fraternidad Rosacruz de Masgendel. Pero enseñanzas espirituales, por supuesto, hay infinidad. Y por toda clase de literatura. Hoy en cualquier medio, en las redes sociales, hay infinidad de gente que se dedica a escribir cosas que normalmente leemos y a los 5 minutos ya no nos acordamos. No ponemos nada en práctica. Entonces, hablando de esta mente impura, nos sentimos incómodos físicamente, no dormimos bien cuando estamos cometiendo errores todos los días, porque esta mente no está siendo utilizada correctamente por la voluntad, por nosotros, por el yo personal. Entonces no dormimos bien, la conciencia nos martiriza, nos enfadamos con nosotros mismos porque no controlamos los malos sentimientos, los malos deseos, los malos pensamientos, y así sucesivamente hasta que encontramos algún día, trabajando positivamente, encontramos esa paz y esa armonía del espíritu. Como he dicho yo encontré esta escuela y para mí fue el cambio. Yo era una persona normal y corriente. He de reconocer que no he tenido grandes vicios ni he sido una mala persona, pero para mí fue un cambio radical, fue un descubrir el sendero. Y entonces cuando encuentras algo que te hace trabajar hacia lo interno y encuentras esa paz, esa armonía del espíritu, es lo que nos hace ver todo más claro. Y a la misma vez nos hace ver que nuestro cuerpo de deseos es un gran tentador. Nos impulsa a hacer cosas que no tienen sentido para las personas que buscamos lo espiritual. Y nos damos cuenta que nuestra voluntad es muy débil. Y nos damos cuenta que no la sabemos utilizar la voluntad con respecto a la mente para discernir, ni discernimos. Y cuando ocurre todo eso, pues nos damos cuenta de que, claro, hemos caído en odios, en resentimientos, en enemistades, incluso en discusiones serias con otras personas. Todo opuesto a nuestro desarrollo espiritual. Es necesario, para los que buscamos el progreso espiritual, observar cómo y en qué piensa nuestra mente. Y cuando digo esto me estoy refiriendo al pasado, presente y futuro. Y sobre todo si nos analizamos, pues sería en el pasado, claro. Porque ahí tenemos guardado todo lo que hemos vivido, experimentado. No es que nos acordemos de todo, pero sí de una gran mayoría de cosas y sobre todo de cosas que no son buenas. Y ahí es donde quiero hacer hincapié en la manera de levantarse de todas esas cosas donde hemos caído. Volver a empezar con buena voluntad y con conciencia, pero utilizando siempre la mente. Estoy hablando de observar cómo y en qué piensa nuestra mente en todos los tiempos. Entonces habría que ver hechos del pasado guardados con imágenes negativas, donde hay odio, rencor, ánimo de venganza, injurias, etcétera, ¿no? Porque pueden despertar de vez en cuando esos mismos sentimientos y pensamientos y llevarnos otra vez, si no estamos atentos, si no trabajamos como estoy diciendo, llévanos otra vez a la acción, o al menos a recrear mentalmente esos mismos hechos. También puede haber hechos del presente, como ya hemos explicado, por las mismas razones. Y también respecto al futuro,
previniendo esas malas actitudes por medio de meditaciones, autoprogramaciones y el mantenimiento y práctica de los más elevados ideales espirituales. Los ideales espirituales son muy importantes. Hay que tener siempre al menos un ideal, que es: yo quiero progresar espiritualmente. Todos los días tengo que hacer algo bueno por el prójimo. Tengo que servir a alguien con amor. Tengo que dar amor a alguien. O sea, el ideal es tener en la mente: yo quiero progresar espiritualmente. Como mínimo ese. Luego podemos tener otros. Estar en un voluntariado ayudando a las personas mayores a comer, a sacarlas a dar un paseo por la calle, a llevarlas a misa. Vamos, digo eso porque es una de las cosas que yo hago. Pero hay infinidad de cosas que se pueden hacer. Por lo tanto, ideales hay muchísimos. Lo importante es tenerlos presente y llevarlos a cabo de alguna manera todos los días. Cuando se persiste en eso, se va cambiando y se va desarrollando el amor, se va desarrollando esa armonía interna, esa influencia del espíritu. Llega un momento en que uno sirve por costumbre. Al principio uno dice: tengo que buscar la manera de servir. Y cuando lo encuentre lo voy a hacer con amor y con cariño. Y si esto se tiene como ideal durante años y años y se va practicando poquito a poco, cada vez más, llega un momento en que lo hacemos por costumbre. Estamos dispuestos a cualquier cosa, estamos atentos a ver dónde podemos servir. Desde ayudar a poner un abrigo a una persona, a cederle el asiento en el autobús, a cederle el paso cuando se va a entrar a un sitio, a darle la mano con cariño o a darle un beso con amor sin necesidad de decir nada. Eso es lo que se va consiguiendo después de salir de esas caídas. Para salir de esas caídas es necesario desarrollar algún ideal y llevarlo a la práctica. Y a partir de ahí, cuando ya uno se levanta, vuelve a comenzar, vuelve a sentirse fuerte, ese ideal tiene que estar todos los días presente e intentar practicarlo de alguna manera. Así es que debemos enfocar la mente en lo interno para ver cómo reaccionamos ante los demás y ante las circunstancias. Dándonos cuenta de nuestra reacción y actitud ante todo esto, podemos cambiar y transformar la manera de responder. Podemos transformar nuestros cuerpos, por decirlo así. De esta manera fortalecemos la voluntad y tenemos autocontrol para purificarnos en todos los sentidos. Purificar nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestra mente. Y el cuerpo físico también respecto, por ejemplo, a la higiene, la alimentación, etc. Y todo eso nos trae felicidad interna, relajación, paz mental. Cuando se está en ese nivel, nos pueden venir problemas que nos pueden causar preocupaciones, pero ya no es como era antes. Lo enfocamos de otra manera, de otro punto de vista, con una gran confianza en que todo va a ir bien. Con esta práctica nos abrimos a la influencia del yo superior, nos identificamos con él y comenzamos a comprender la realidad. Es imprescindible estudiar el comportamiento de la mente para ver cómo y por qué nos trae ansiedad, problemas, disgustos, remordimientos, sea consciente o inconscientemente, da igual. Todo eso nos debe llevar a una conducta social donde podamos mostrar nuestros mejores sentimientos y deseos y no al egoísmo, al materialismo ni al disfrute de los placeres. Es necesario cultivar pensamientos que estén en armonía con el espíritu y con Dios mismo, a la vez que eliminamos, por falta de su práctica, al no practicarlo, claro, a la vez que le eliminamos lo desarmónico y malévolo. Así se obtiene el verdadero conocimiento y la sabiduría que nos hará ser un ejemplo de rectitud ante los demás. Los aspirantes espirituales sinceros, así como los estudiantes de alguna escuela de ocultismo, seria y verdadera,
debemos purificar nuestra mente haciendo que no sea egoísta, personal ni débil ante las influencias negativas del cuerpo de deseos ni del medio ambiente en que nos movemos. Por el contrario, debemos tener más presente al prójimo que a nosotros mismos. Deberíamos mirar al prójimo con amor y fraternidad y atar a la mente tan firmemente que no se distraiga con hechos que obstruyan al yo superior. La purificación del cuerpo de deseos se alcanza negando la satisfacción de los placeres terrenales y de los sentidos que nos apegan a la tierra y que hacen que nos olvidemos de que somos un espíritu, hijo y parte de Dios. Por el contrario, hay que ir sembrando, sobre todo con respecto a los pensamientos, hay que ir sembrando los más elevados sentimientos, amabilidad, cariño, simpatía, altruismo, amor, fraternidad, pues precisamente para eliminar y tener control sobre la expresión más animal de dicho cuerpo, del cuerpo de deseos. Una de las reglas que deberíamos tener presente es la de dar algo nuestro. Repito, dar algo nuestro, algo de nuestro interior. Si lo que guardamos intentamos guardar es bueno, tiene que ser bueno. Sea lo que sea, una ayuda física, amor, buenos pensamientos, cariño, buenos consejos, comprensión, esperanza. Todo eso purifica la conducta, pero para conseguirlo hay que practicar la meditación, la oración, como he dicho, el discernimiento, la adoración a Dios, la contemplación, pero sobre todo el análisis diario de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que decimos, de nuestro comportamiento ante determinadas circunstancias y hechos, todo eso. También es muy aconsejable hacernos conscientes de la experiencia interna, analizarnos para diferenciar los deseos y sentimientos de los pensamientos con la intención de trabajarlos de forma voluntaria e independiente. Esta atención interna, que es algo así como una introversión consciente y voluntaria, pues debe ser analizada profundamente en todos los aspectos posibles y así hacer un esquema claro de lo que somos respecto a lo que deseamos ser, a la vez que observamos nuestros defectos y nuestras virtudes. Hay que hacer hincapié en la mente para ver cuáles son las distracciones y hechos irrelevantes que atraen nuestra atención y hacen que perdamos el tiempo, ya que eso es lo que nos condiciona y nos aparta de nuestros objetivos espirituales. Al hacernos conscientes de estos aspectos internos, evitamos tensiones y obtenemos fortaleza de espíritu para detener o dejar pasar lo que nos obstruye o lo que nos ayuda y beneficia. Esta fortaleza, como resultado de nuestra labor, se convierte en voluntad, que es, junto a la conciencia, los representantes del yo superior en la personalidad. Cuando con la voluntad dominamos las sensaciones y la mente, obtenemos esa paz mental, esa felicidad interna y esa relajación física que tanto anhelamos. Con la relajación física y la búsqueda de ambientes armónicos y espirituales, se aquieta la mente y obtenemos la comprensión profunda que necesitamos para ver la belleza en todo lo que nos rodea y la verdad en nuestros estudios y trabajos internos. Este es el resultado de la interiorización de la atención, es decir, mirar y ver dentro.